Diputada Silvana Giudice tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido, nosotros desde el Bloque PRO queremos plantearle a este Congreso que desde el momento en que el Poder Ejecutivo envió la Ley Bases, nosotros venimos trabajando para poder sancionar una ley que cambie el régimen de exclusión y pobreza al que el kirchnerismo nos ha impulsado durante todos estos años. Pero quiero decirles, porque se escuchó mucho sobre algunos fantasmas que se quieren instalar respecto al verdadero objetivo de esta ley. Mire, en diciembre, cuando discutíamos estos temas y llegó la primera redacción de la Ley Bases, el Gobierno pedía estas herramientas que fueron utilizadas por demás en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que nunca se les han sido negadas. Sin embargo, como estamos hablando de una ley que sienta las bases, es importante que miremos ahora, en este momento, en abril, 4 meses después, qué ha pasado con algunos indicadores en la República Argentina. En primer lugar, no nos podemos olvidar que el gobierno de Alberto Fernández y su ministro, candidato, Sergio Massa, nos dejó una inflación corriendo al 7.600% anual, casi al borde de la hiperinflación, y que en estos 4 meses, el Ejecutivo, sin este instrumento que debemos darle desde el Congreso, ya logró una baja de la inflación a llegar al 11% en este mes y probablemente la inflación de un solo dígito el mes que viene. También hay que señalarlo, como este es un cambio de rumbo que han votado los argentinos y que le ponen fin a una década de emisión sin control y de políticas populistas, otro indicador muy auspicioso tiene que ver con el superávit. Un superávit de 5 puntos nos dejó el ministro del Plan Platita, 10 puntos en el Banco Central y ahora, este mes, el presidente anunció un superávit financiero de 275.000 millones. Un superávit del 0.2 del PBI, es decir, la primera vez en 20 años que tenemos superávit. Pero ¿sabe qué? Desde el Twitter, el peor presidente de la historia, Alberto Fernández, se reía de este logro y de todos los argentinos. Y a ese expresidente, al que todos ustedes tienen que hacerse cargo, todavía no explicó qué pasó con la fiesta de Olivos o con el escándalo de los brokers que supuestamente contrataba a su secretaria. Por eso lo importante es destacar que de ese 0.08 del PBI que se patinó Sergio Massa, ahora en estos 4 años y mucho más con el impulso de esta ley, los argentinos van a ver cambiar esa balanza. Mire, desde este bloque fuimos muy coherentes. Durante el 2023 fue este bloque el que dijo que no podía quitarse el impuesto a las ganancias de esa manera como lo planteó Sergio Massa. Ahora está claro que eso era una irresponsabilidad. También nuestros candidatos, Patricia Bullrich lo planteó, que era una irresponsabilidad y que por eso van a tener que explicarlo en algún momento Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero los diputados de este bloque, con total coherencia, en diciembre y en enero de este año, planteamos proyectos concretos que queríamos incluir en el debate de la Ley Bases. La declaración de la esencialidad de la educación, la delegación en materias de seguridad, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y para vicepresidenta, la necesidad del empalme de la fórmula de hambre a la que Alberto Fernández y Sergio Massa sometieron a los jubilados, el aumento de los impuestos al tabaco para llevarlo al 75%. Planteamos también la eliminación de la Defensoría del Público, que era la verdadera herramienta, instrumento para la censura ejercida en los últimos 20 años de gobierno kirchnerista, y también la disolución del registro de la propiedad automotor, aquellos registros de propiedad automotor que muchos tendrán que explicar porque tienen vinculaciones con muchos de los exfuncionarios y algunos dirigentes presentes. Entonces, con la coherencia que este bloque va a votar esta ley,
queremos destacar que no fuimos nosotros, que no hay un club de amigos, como señalaba el diputado jefe de bloque del Frente de Todos. Aquí, para poder lograr la mejor ley, la posible, la que el mínimo común denominador de los consensos nos permitieron, se sacaron temas muy sentidos para este bloque, como por ejemplo el artículo 95 que impedía el bloqueo de empresas que ya en estos últimos años se llevaron puesta infinidad de distribuidoras, empresas lácteas como Lácteos Vidal o distribuidoras de alimentos del AMBA. También se tuvieron que sacar en esta búsqueda de consensos para lograr los votos de esta ley la declaración de esencialidad de la educación y la afiliación voluntaria a los sindicatos. Miren, esto realmente hay que destacarlo. Que se nieguen a votar desde los bloques que son responsables de esta situación, con indicadores en la Argentina que llegan a 10 millones de asalariados, 3.6 millones de esos 10 millones lo hacen en condiciones de informalidad. Y si tomamos el conjunto de los trabajadores argentinos, un 50% lo hacen negro. Entonces, vaya que es importante poder trabajar aquí en una reforma laboral de fondo, pero quedará para más adelante. Vamos a plantearlo seguramente con proyectos de diputados de nuestro bloque. También nos encontramos con que algunos de los bloques que conforman este mínimo común denominador plantearon sacar la cláusula antimonopólica, sí, aquella que va a impedir los monopolios que tanto le gustan al kirchnerismo, de hecho o de derecho, que podrían confirmarse. No sé por qué perdimos ese artículo en la discusión de esta semana. Pero además recordarles que no fue este bloque el que planteó en la discusión del 6 de febrero que los fideicomisos, el presidente tuviera la facultad de poder modificarlos, reformarlos, disolverlos. Se llegó a una redacción que no sé por qué, acá se plantean discusiones ahora de último momento, se llegó a una redacción que es que los fondos de fideicomiso que se disuelvan, esos fondos vayan a la coparticipación, de manera que ningún gobernador se vea afectado. Pero lamentablemente perdimos esa redacción original donde decía que había que dejar de usar esta herramienta para el curro de algunos, como por ejemplo Grabois, que a partir del FISU, con 481.000 millones de pesos anuales, solo hizo el 6% de las obras o creció de 60 a 600 empleados en los últimos 4 años. Esta ley tiene, entre otras cuestiones, como lo relató la diputada preopinante, un régimen de inversión para poder atraer las inversiones que generen empleo genuino, que deje de ser el Estado un núcleo de fantasías para tratar de cubrir con el empleo público lo que no puede generar el empleo privado, y por eso nosotros estamos votando, y votando con toda convicción. Acá no se trata de diferenciaciones o de conflicto de identidad. Hay una mayoría que le habló fuerte y claro a la dirigencia política. Tenemos el mandato del cambio, el mandato de la transformación profunda de la Argentina. Todos los que votaron al presidente Milei, que coincide con quienes votaron nuestra propuesta en cabeza de la candidata Patricia Bullrich. Y nos vamos a ocupar de presentar en cada uno de los debates en adelante la necesidad de tener normas para luchar contra el empleo informal, para generar una educación que satisfaga las necesidades. Muchos el otro día en una marcha, que tiene una causa noble y legítima, se subían a cuestionar la educación pública. ¿Saben qué? Son los mismos que en Santa Cruz del año 2016 al año 2020 terminaron con los chicos de secundaria solo con 407 días de clase. Esos que durante 20 años miraron para otro lado porque las escuelas les sirvieron para adoctrinar y no para lograr que los alumnos tuvieran educación de calidad y pudieran, al salir del secundario, tener comprensión de textos. Entonces, por todo lo que planteamos desde el bloque PRO, con absoluta
convicción de que esta es la única manera de salir adelante luego de 20 años de recetas populistas, recetas que desde el kirchnerismo o desde algunos sectores del peronismo que disfrazándose de tal hasta aquí nos trajeron, nosotros vamos a votar. Y miren, vamos a votar de manera nominal, vamos a votar con la mano en alto, no acá abajito, porque estamos convencidos que así es como se cambia un país, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo. Basta de ñoquis, basta de corrupción, de bolsos que revolean por las paredes. Gracias. Gracias, diputada.